Tiene la palabra el diputado Guillermo Bardón. Gracias, señor presidente. En virtud de lo conversado y acordado en la reunión de labor parlamentaria, quisiera pedirle autorización a usted y al resto de los presidentes de bloque para tratar los dos proyectos que yo tenía, los 5 minutos cada uno, hacerlo de manera conjunta, porque de hecho están vinculados, ¿sí? Si bien uno es de salud y el otro es de educación, tienen que ver con la gestión en ambas áreas durante la pandemia. Así que si usted me autoriza, hablo de los dos proyectos seguidos. Perfecto, gracias. Bueno, el primer proyecto tiene que ver con el pedido de interpelación que presentamos desde Cambio Federal al ministro de Salud, Daniel Goyan, vinculado a los datos que se conocieron en los últimos días. ¿Sí? Nosotros nos acostamos el 24 de septiembre con 9.000 muertes por COVID en la provincia de Buenos Aires y nos despertamos el 25 de septiembre sabiendo que había 13.000, ¿sí? Es decir, un 40% más. Habíamos presentado en mayo de este año un proyecto de solicitud de informes al Poder Ejecutivo para que a través del Ministerio de Salud precisamente se nos dijera en ese momento qué era lo que se había hecho hasta entonces vinculado a la administración y a la gestión de la pandemia en el área sanitaria y también y sobre todo qué era lo que se iba a hacer posteriormente, ¿sí? Fundamentalmente. Bueno, el pedido, por supuesto, nunca fue tratado, no tuvimos acceso a esa información y eso tiene que ver con esto que ha ocurrido en los últimos días. Cuando desde el Ministerio, desde el Gobierno, se anuncia que tenemos un 40% más de muertos por COVID en la provincia de Buenos Aires a partir de una nueva metodología de incorporación de datos, resulta preocupante porque tiene que ver con las cifras con las cuales se tomaron decisiones vinculadas al aislamiento en la provincia de Buenos Aires. No es, entiendo yo, quiero creer, que lo mismo que haya 100 muertos que haya 200 o 300 en un determinado municipio, como para tomar una decisión de cambio de fase como se ha hecho en estos casi 7 meses que llevamos de cuarentena en la provincia de Buenos Aires. Yo no quiero hablar de manipulación de datos, ¿sí? Como lo hacían cuando el actual gobernador era ministro de Economía, ¿sí? Donde se falseaba información o se ocultaba información vinculada al INDEC o a la pobreza. Pero quiero sí hablar de mala praxis. Yo ni siquiera me permito dudar de si manipularon deliberadamente e intencionalmente los datos. Lo que digo es que de mínima cometieron mala praxis. Insisto porque es a partir de esa información que tienen y que recopilan que se toman las decisiones que involucraron a 17 millones y medio de bonaerenses. Nosotros creemos que el ministro debería venir a dar explicaciones. Por eso presentamos el pedido de interpelación. No nos parece que la respuesta sea la que dio el jefe de gabinete, tratando a la oposición de miserables o de querer hacer politiquería con estos pedidos, porque en realidad lo que queremos saber es cómo se está gestionando la pandemia desde el ámbito sanitario. Porque ahí se tomaron decisiones y nosotros queremos saber, por ejemplo, desde cuándo empezaron a trabajar en esta nueva metodología que finalmente terminaron utilizando a partir del 25 de septiembre. ¿Por qué tomaron esa decisión? ¿Qué municipios involucra? ¿Sí? Un detalle de dónde se produjeron las nuevas muertes incorporadas en cada uno de los municipios. Porque es alarmante, ¿sí?, que se quiera vender como un logro de gestión algo que la verdad genera muchísimas dudas e incertidumbre en los bonaerenses, porque acá se habla de que a partir de este nuevo registro que hace un entrecruzamiento de datos entre ellos, ¿sí?, y sobre todo el más fundamental, tiene que ver con los ingresos y egresos de camas en los hospitales de la provincia de Buenos Aires. Y ahí hace la aclaración, oficialmente lo ha dicho el gobierno provincial, que
En el caso de los hospitales públicos, tanto nacionales como provinciales o municipales, hay un 40% de nuevos decesos. Es decir, la pregunta es, ¿le llevó 7 meses darse cuenta que si alguien se moría en un hospital, sea público o privado en la provincia de Buenos Aires, debían de mínima, en medio de esta pandemia que estábamos atravesando, preguntarse si no había tenido algún síntoma o si esa muerte directamente no se había producido por COVID? La verdad llama mucho la atención. Llama mucho la atención que no hayan tenido en cuenta ese dato. La verdad, cuando el otro día se suministró esta información, a mí me generó una gran sorpresa, porque yo pensé que ese era el primer dato al que accedían, a la cantidad de muertes en los hospitales de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, no, es una variable que introdujeron con esta nueva metodología y es la que les permitió entonces darse cuenta que hay 3.523 muertos más en territorio bonaerense. Por eso es que yo hablo de que aquí se ha cometido de mínima mala praxis y por eso creo que en lugar de enojarse en el gobierno provincial deberían mandar a su ministro de Salud, Daniel Goyán, a que dé las explicaciones pertinentes en esta Cámara. Voy a pasar ahora al otro expediente que tiene que ver en este caso con un pedido de informes a la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia. Y esto está relacionado con un anuncio que se hizo en el día de ayer para crear el programa de acompañamiento a las trayectorias, así se llama, por eso lo quería leer, para tratar de reincorporar, de reinsertar al sistema educativo a 270.000 chicos que desde que arrancó la cuarentena perdieron todo tipo de contacto con el sistema. Nosotros también ahí habíamos advertido, presentamos un proyecto de pedido de informes que fue aprobado, a diferencia del de salud, sí fue aprobado por esta Cámara, pero no tuvimos ninguna respuesta por parte de la ministra Agustina Vila. Y ahí también planteábamos muchísimas inquietudes. Y ahora nos anoticiamos de que el gobierno tomó cuenta de que algo tenían que hacer con esos 270.000 chicos que nosotros advertimos hace no menos de 3 meses desde nuestro bloque que estaban completamente fuera del sistema educativo. Y lo había dicho la ministra, no es porque nosotros somos unos iluminados que tenemos información, acceso a información que la ministra no tiene. No, vino la ministra, estuvo en la Comisión de Educación hace varios meses y uno de los datos que tiró, que brindó, fue que el 4,5% del total de la matrícula de estudiantes en la provincia de Buenos Aires, estamos hablando de 5.200.000 en total, bueno, el 4,5% había perdido todo contacto con la escuela. Pero ese no es el único dato preocupante, porque también dijo que el 42% no tiene computadora ni Wi-Fi, sino que acceden a través de un teléfono propio o de alguno de la familia, es decir, un solo teléfono para uso familiar. 42%, ¿sí? Más de 2 millones de alumnos. Ahora bien, ¿cuál es la respuesta del gobierno ante este grave problema que tardaron, vuelvo a decir, 7 meses en advertir? Crear un programa donde, esto es información oficial, dicen que van a incorporar, van a contratar o a sumar a ese programa a 11.000 docentes que se van a ocupar de atender, dar respuesta a 35.000 estudiantes. Información oficial, lo dijo la ministra Vila, ¿sí? 11.000 docentes para 35.000 estudiantes. Pero al mismo tiempo, la ministra dice que cada docente se va a ocupar de 6 alumnos. Hay números que no cierran. Se llevó matemática la ministra, el número que no cierra. Si cada docente se va a ocupar de 6 alumnos e incorporan 11.000 al programa, son 66.000 alumnos. Bueno, acá están diciendo, ella misma lo dijo, que son 35.000. Ahora, también es preocupante, porque son 35.000 sobre un total de 270.000. ¿Qué van a hacer con el resto de los chicos? Y en el caso de estos chicos, también dicho por la ministra, ni siquiera es que los van a asistir en los contenidos. Van a ir, dijo la directora general de Cultura y Educación, van a ir casa por casa, les van a dejar un librito, un cuadernillo,
y en la semana van a volver a pasar a ver si entendieron algo. No es serio, no es serio. Digo, chicos que hace 7 meses que no tienen ningún tipo de acceso a la educación, les van a llevar un cuadernito, lo que se les ocurrió es llevarle un cuadernillo a la casa para que lo lean y vean todo lo que no vieron en 7 meses a ver si entienden algo. La verdad no sé cómo lo puede explicar la ministra. No entiendo qué es lo que están queriendo hacer. A ver, están excluyendo a chicos del sistema educativo, están fomentando la desigualdad y aún si logran reinsertar a esos chicos, están generando inequidades en el acceso a la educación. Y además esto, si esos chicos vuelven al sistema y hacemos de cuenta que no pasó nada, también pone en crisis la obligatoriedad de los 180 días de clases que están establecidos por ley. Porque si estos chicos, durante 2 meses nada más que nos quedan de acá a la finalización del ciclo lectivo, van a poder aprender todo lo que no vieron durante 7 meses, digo, ¿para qué hay 180 días de clases? Para finalizar, señor presidente, quiero mencionar algo que tiene que ver también con esto, y es que hoy ha tomado estado parlamentario en esta Cámara un proyecto de ley aprobado ya por el Senado, ¿sí? Ya sancionado, que tiene que ver con la asistencia a los colegios privados. Hay colegios que la mayoría de ellos están atravesando una seria crisis, serias dificultades, porque han perdido el 84% de los colegios, han perdido matrícula. ¿Sí? Se les ha caído la cantidad de estudiantes. Por eso a mí me parece importante que entendamos que hablar de colegio privado no es hablar de gente rica ni gente que tiene un nivel superior que implica que no debamos ocuparnos como Estado. Los colegios privados suplen al Estado en la educación. Los colegios privados, a ver, si hablamos de 6.000 sistemas, establecimientos educativos, si no existieran esos 6.000 establecimientos educativos, esos servicios educativos privados, debería estar el Estado. ¿Se imaginan cuánta plata sería eso? En este caso, estamos hablando de un subsidio que sería para todo el año de 3.000. Por favor, diputado. Exactamente, sí, ya termino, presidente. Estamos hablando de un subsidio que sería, en este caso, de 3.000, entre 2.500 y 3.000 millones de pesos. Gracias, señor presidente.